buenas tardes. En este momento nos hemos reunido estudiantes del doctorado en educación para dialogar acerca del uso de las plataformas digitales. Cómo hemos trabajado en relación a este tema vanguardista con nuestros alumnos. También qué usos debemos darle a las plataformas en este sentido, y también qué importancia tienen para el trabajo educativo, así como la necesidad de entender el papel, el rol de nosotros como educadores en poder transmitir a las jóvenes generaciones la posibilidad de que hagan uso adecuado de estos instrumentos. Dentro de la literatura que hemos revisado, pues está la UNESCO, quien nos dice que dentro de el aprendizaje electrónico que se va a dar entre los individuos, pues la enseñanza y el aprendizaje son dos aspectos fundamentales que se deben de cuidar y favorecer con el uso de la tecnología. ¿Qué podemos argumentar al respecto, compañeros? Definitivamente yo considero que la utilización de las TICs o de las nuevas tecnologías puede llevar a una evolución de lo que sería el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Esto llevaría pues a que sean ellas una alternativa para lo que vendría siendo la educación tradicional, dándole un plus y abriendo la posibilidad de hacer un cambio en el rol docente, igual en el rol que ejerce o que juega el alumno, ¿no? Dentro de cualquier nivel de enseñanza, ¿no? Sí, en la actualidad conocemos que de manera formal o informal las nuevas generaciones están ya inmiscuidos en esto desde el momento en que adquiere un celular o de alguna forma una computadora, ya están ahí, aunque de manera informal, como le decía, buscándole, y sí se logran aprendizajes, ¿no? De alguna forma se avanza en cuestión de adquirir las nuevas tecnologías. A mí la parte que me ha gustado de este tema que nos tocó es indagar sobre las plataformas digitales, y bueno, es muy amplio, pero en concreto lo que a nosotros a lo que nos dedicamos, que es la educación, es cómo las plataformas digitales pueden apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces la parte que las plataformas digitales hacen es que enseñan a crear, o sea, te facilitan el poder crear, te facilitan el poder idear, y de alguna manera te facilita, y eso es algo que yo les platicaba antes, es que pareciera como que el trabajo, siempre se ha dicho que se despersonaliza el trabajo a través de las redes, ¿no? Y entonces como que si no es presencial, y yo era la misma que decía al principio de los trabajos, si se acuerdan, es que a mí me gusta ser presencial porque tienes contacto con la gente, así de carne y hueso, ¿no? Y está padre porque entonces te dice que una manera más de retroalimentar más efectivamente no es de carne y hueso, fíjate, sino que es a través de las plataformas digitales como se puede retroalimentar. Y entonces que la clave, o sea, la característica principal de las plataformas digitales dentro de la educación es esta parte de la retroalimentación, de la tutoría, del acompañamiento que puede hacer el maestro a través de las plataformas. Y bueno, que tienen sus características, que es almacenar información en un solo sitio, hacerlo más expedito. Esta parte del tiempo real de enseñanza también se puede ser más eficiente. Y lo que a mí me parece todavía es que, y lo comentaba con ustedes, los que ya nacieron con el internet y los que nacimos antes del internet. Entonces los que nacimos antes del internet efectivamente tenemos que hacer un rompimiento cognitivo, que no es nada sencillo, se dice fácil, pero no es sencillo. Y que los que ya nacieron, entonces los que le estamos dando clases a las nuevas generaciones, en un grueso de la población magisterial, es que nacimos cuando no estaba todavía el internet. La inmensa mayoría de los maestros nacimos antes del uso masivo del internet. Y entonces es como comprender toda una generación, que le llaman los nativos digitales, desde nuestros esquemas, eso, qué es lo que ellos son capaces de hacer. Y en esta parte de la obsesión que a veces puede uno tener como maestro, del control por el control sin ninguna justificación, o sea, si es controlar lo que vas a producir en el aula para saber qué es el resultado que quieres,
pero no el control de la creatividad que puedan tener los alumnos, porque la parte rica de esto de las plataformas digitales es todo lo que los alumnos fueron capaces de hacer a través de las plataformas, ¿no? Y de comunicar y de colaborar a través de las plataformas. Y de hecho es una de las preocupaciones de la UNESCO, ¿no? Que el uso de la tecnología llegue a toda la población y la desarrollen, como mencionaba el compañero Mario Villacorta. Una cosa es que llegue el acceso pues, de la tecnología a todos los rincones, a toda la población, pero se le dé el uso. Ciertamente somos muchos docentes los que aún no entran en el camino de la tecnología, pero hace falta esa multiplicación de uso tecnológico. Entonces, una de las herramientas que utilizamos en el aula pues es hacer esa multiplicación mediante los equipos, mediante el uso de fortalecimiento de alumnos que son nativos y de alumnos que no son, que somos pues excluidos dentro de la tecnología, y se dé esa multiplicación, ¿no? Asimismo, el acompañamiento del docente pues es indispensable, y la sistematización en su planeación es algo clave para que se pueda dar un rico desarrollo tecnológico de comunicación. Sí, definitivamente. Ahí me llama mucho la atención, lo hemos estado revisando en el transcurso de nuestra formación, cómo en la actualidad la educación exige un cambio en la manera en que nos estamos comunicando dentro del aula, ¿no? Exige una comunicación dialógica, donde hay un intercambio. Para hacer este cambio de paradigma, entonces, se pone un gran reto para el uso de las tecnologías. La educación a través de plataformas digitales exige, por tanto, hacer una planeación cuidadosa, sistemática, y como decía ahorita la maestra Lucy, donde la tutoría sea totalmente cuidadosa, porque para romper ese paradigma tradicional y entrar en un paradigma de aprendizaje por colaboración, ocupamos una comunicación en la que estemos en constante retroalimentación. Entonces, como puede ser que nos beneficie la utilización de las plataformas digitales, nos puede beneficiar si las hacemos eficientes, o nos podemos retrasar en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Yo nada más quiero comentar en algo aquí, ¿no? O sea, si un maestro cree que, o sea, ¿qué es lo que consideramos como un maestro que favorece el desarrollo de habilidades digitales, pero como un medio, no como un fin en sí mismo, sino qué es lo que yo quiero provocar? Y vuelvo otra vez como maestro, cuál es lo que se va a aprender, o lo que se quiere generar para que los alumnos construyan el conocimiento. Y entonces las tecnologías, y en este caso la plataforma, es un medio para lograrlo, pero no es el fin en sí mismo. Y entonces ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de una materia de hace tiempo, y entonces te piden un ensayo, ¿no? Y luego te lo subes a la plataforma, pero nunca te regresan las observaciones sobre el ensayo. Entonces, si uno no tiene muchas prácticas, aún estando en doctorado, licenciatura, maestría, preparatoria, secundaria, primaria, este es un país que no tiene muchas prácticas de escritura, es una característica de su sistema. Y entonces, si no te regresan la retroalimentación de cómo lo construiste, cómo están hechas las ideas, qué es lo que te falta, cómo mejoras tu competencia para escribir y transmitir las ideas por escrito, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso insistía mucho, la mayoría de los textos insiste, es como las plataformas digitales como un medio para que los alumnos construyan conocimientos. Pero para construir conocimiento, tu rol no es soltarlos, tu rol no es decir, esta es la planeación, usan esto, y últimamente como que hemos abusado de la exposición, y yo como maestro entonces nada más escucho cuál es la exposición, pero no intervengo y no aporto mi saber. Y entonces la parte de los documentos decía, hay un saber previo de los alumnos y hay un saber previo de los maestros. Y entonces el maestro es el que planifica y le aporta su saber para ser facilitador, pero en ese facilitador entonces lo que se ocasiona es que se pueda crear, ¿no? Pero no se puede crear si no haces tutoría, si no acompañas, si no regresas, si no planificas, pues ¿cómo voy a orientar? Hablando de las cosas. Yo quisiera señalar que eso que estamos planteando a mí me parece muy correcto, me parece genial y muy prudente. Sin embargo,
Yo encuentro un doble peligro en el trabajo en este sentido, la inequidad de la cobertura, es decir, de la cobertura física y de la cobertura cognitiva. Me explico. En primer lugar, en un país como el nuestro, la inmensa mayoría no tiene el equipo necesario suficiente. Y luego cuando lo tiene limitado, con problemas, con defectos, o no sabe quién va a enseñarles a usarlo, o bien quién puede reparar. Ese es uno de los problemas. La pobreza hace que no todo el mundo disponga de las herramientas físicas, materiales necesarias. Y por otro lado también la inequidad de cobertura cognitiva, es decir, del saber, de que todo el mundo pueda saber. Una de las grandes cosas, de los grandes peligros de la tecnología moderna, es que si bien es cierto, y esto es una ventaja extraordinaria, el que la plataforma tenga reunido en la totalidad o en la mayor parte todo lo que vamos a requerir para desarrollar un tema. Y esto me hace recordar, por ejemplo, que hace 20, 30 o 40 años el alumno aprendía a calcular las 4 operaciones fundamentales y hacer los problemas en su más mínimo detalle. Y hace entre 15 y 20 años que usa únicamente las calculadoras para hacer todo. De tal manera que hoy se han ahorrado tanto tiempo y tanto espacio en los procesos que las personas o los estudiantes ya no entienden por qué se realiza tal o cual cosa en asimilar muchas cosas. Entonces ahí yo creo que el docente tiene un papel muy importante en ese sentido para que pueda comprender esa parte del espacio que no cubre. No sé si me expliqué en ese sentido. Claro que sí, maestro, y podemos concluir precisamente con esta frase, ¿no? Que cuál es nuestra función, no olvidar nuestra función en el aula como docentes, ese acompañamiento, ese fortalecimiento que se le tiene que dar al alumno, y pues ese es un compromiso que nos debemos llevar esta tarde, ¿no? Para seguir fortaleciendo a nuestros alumnos. Y definitivamente considerar la tecnología como un medio, no como el fin de la educación, ¿no? Así es. Claro, porque ahora y en muchas ocasiones, cuando a veces el medio se convierte en el fin, y obtenido el medio, se olvidan de lo demás y entonces no hay trascendencia. Recuerdo muchas veces la imagen del profesor de matemáticas que llenaba el pizarrón de signos. Y quien lo entendiera, qué bueno, y el que no, ni modo. Hoy nosotros, y lo mismo sucede en las demás asignaturas, lo mismo puede suceder en biología, en literatura, en historia, donde se da el resultado, donde se aprende, donde se magnificaba, por ejemplo, la memoria, sin dejar de ser importante la memoria como un elemento más de la enseñanza y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí donde nosotros tenemos que no abusar del recurso, es decir, racionalizar el recurso, no deshumanizar el recurso. Cuando el maestro o el docente deja que sus alumnos se expongan y él se sienta, al principio de año reparte temas y al final reparte calificaciones, pues no hizo nada. Muchísimas gracias, compañeros, fue una grata tarde el haber compartido y discutido este tema. Hasta luego.